Ya estamos de regreso como cada semana en formato 3, hoy en martes en vivo, cambiamos la semana, todavía algunas personas andan de vacaciones y pues acá la instrucción fue esa, ¿no? Adelantarnos al martes. Que le explique. Está Rafa Pérez Cárdenas, Álvaro Belín, Manuel Rosete y don Raimundo Jiménez. ¿Qué tal? Es para atender una invitación que nos corrió el gobierno para ir a Cancún de aquí, de mañana en adelante. Toda la chairiza ahorita se va a trepar a la fecha. No, pero está de moda Ontario, ¿no? ¿Ontario? Sí, en Canadá, ¿no? Sí. Más bien, o lo quieren poner de moda. Bueno, ¿anda allá o no anda allá ¿Quién sabe? el innombrable Borregazo. Porque veo No, que era Vancouver. Vancouver. Sí. Es que fui a Ontario y Ontario confundí, no. fui a Ontario el fin. A buscarlo. Ontario. porque veo que siguen mandando Ontaculín. boletines ahí de la fiscalía donde él aparece ahí en supuestas reuniones con algunos colaboradores. ¿Cómo se agarra de pendejo, verdad? Yo me acuerdo que nomás idea de ¿Quién era? ¿Los de Arcosur o los, ¿Eh? o los que amarran mecates en la Plaza Lerdo? Puta, hasta César del Ángel ya las agarró de majes. ¿Con qué comenzamos? Pues te digan la ley. ¿Cómo ve la ley del garrote, Ray? Tabasco. Pues le ha llovido muchas críticas, ¿no?, al presidente, porque bueno, justamente en su estado natal, Tabasco, donde él encabezó hace 20, 25 años movilizaciones de protestas, ¿no?, como las que ahora se pretenden sancionar penalmente con la nueva ley que acaba de aprobar ahí el Congreso del Estado. Y pues vemos que en Tabasco se está repitiendo lo mismo que en Baja California, ¿no? Con la diferencia de que aquí el Congreso sí es Digo, morenista. en Baja California Aquí no se pueden hacer de por el ladito. caso de la ampliación del periodo constitucional que el Congreso aprobó para que el gobernador, que fue electo para 2 años, gobierne 5, ¿no? Y el presidente ha hecho mutis, ¿no? Él se ha dicho respetuoso de la soberanía del Estado. Además fueron muy panistas. convenientemente. Cuando conviene, sí. Muy Además convenientemente. fueron panistas, dice Ajá. la mayoría. Sí, Mis que además adversarios, bueno, ahí dice. también se prestó la misma oposición, porque bueno, para haber sacado esa reforma constitucional, requirieron del voto de diputados de otras fuerzas políticas, entre ellos el PAN. Que era mayor, que es ¿No? Entonces, mayoría. eso a ellos les permite también, quitarse un poco el golpe, aunque no lo justifican, pero además porque, bueno, en el caso de Baja California ha habido ya expresiones de rechazo, de desaprobación de gente del propio gabinete. La misma secretaria de Gobernación, que fue ministra de la Corte, pues se pronunció en contra. Ella dijo que es anticonstitucional. Sí, ¿no? pero dice, pero como secretario de gobierno, respeto al Congreso. De Gobernación. No Y puede por otro tener- lado, el subsecretario de Gobernación, el que estaba antes en la Administración General de Aduanas, ¿no?, él se ha manifestado a favor. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? Muñoz Ledo en Pero- contra, ¿no? Muñoz Ledo en contra, el Senado también en contra. Tatiana. ¿no? que Tatiana como que- Cloutier en que contra. como que el tema se enfrió un poco, porque Muñoz Ledo incluso llegó a hablar de juicio político. Sí. Contra Sí, los diputados, incluso ¿no? llegaron a hablar de la desaparición de poderes. Sí. A ver, yo creo que ya están acostumbrados a lo que ha ocurrido siempre, que hay una especie de escándalo mediático, de mucha confrontación, y poco a poco esto se va olvidando y ya queda como un tema viejo, y nada más como... El escándalo nuevo. Ahora el escándalo nuevo de la ley Garrote en Tabasco, que Despresuriza Baja California. que además, a ver, ponen en entredicho a todos los seguidores de AMLO. O sea, Claro. ¿cómo es posible que ahora ellos apoyen una ley que hubiera metido a la cárcel a cientos de tabasqueños, ¿no?, cuando Andrés Manuel López Obrador encabezaba las manifestaciones Acuérdate cuando la toma de para pozos bloquear petroleros, los ¿no? pozos, En el 94. petroleros, ¿no? La campaña del López Obrador para llegar a la presidencia Inició ahí. estuvo basada en marchas, en tomas, en cuestiones A mí muy lo que me fuertes. parece realmente grave, Jero, no sé cómo lo veas, es que hay una parte que el presidente dice, en Baja California se hizo a un lado, porque bueno, fueron panistas, yo no tuve nada que ver, no lo cree nadie. Y en Tabasco no puede decir que no intervino porque es su estado, porque es Morena, etcétera,
Y entonces da una explicación de que dice que la ley Garrote, el origen que tiene es que va a evitar que los movimientos sociales sean usados por líderes para obtener beneficios económicos, vía el chantaje, ¿no? Es decir, yo te tomo la carretera, negocio contigo, y lo que negocio es para mí, y las migajas se las doy para la gente que muere. Y entonces dice, solo se van a permitir luchas sociales por causas justas. ¿Cómo Y, ahí- le haces? y dices, ¿y Pues ya quién va a está la determinar Lo que es cuando justo una o protesta es es injusto. justa? Ujú. O sea, el presidente bajo su criterio, el policía que trae la macana, o dónde está el catálogo de causas justas. Sí, O el bueno, consejo, digo, o el consejo No, entonces evaluador. decir, a ver, que es el chantaje. Bueno, y si van gente de Macuspana a protestar porque no les llega medicina al hospital, Justo, también ¿no? los van a meter al bote están chantajeando respecto de las medicinas. Es decir, es terriblemente absurdo y autoritario Muy subjetivo, la ¿no? justificación que da, decir, no, las causas justas, como asumiendo que la única causa justa de los últimos 20 años Es la que le es encabezó. la que él encabezó. Sí. Entonces, sí, saber Y hay que desde recordar- cuándo tiene la franquicia de la protesta, ¿no? No. De Sí, la es verdad. una incongruencia Y hay- total, ¿no? Y hay que ver dos puntos que afectan a Tabasco, pero hay uno en particular que es la refinería Dos Bocas. O sea, hay muchísima gente en Tabasco que seguramente estaría en posibilidad de levantarse en manifestaciones, bloqueos Sí. en No, lo que contra se de la especula es construcción eso, de la ¿no? Que refinería. Bueno, esa ley es precisamente para blindar La refinería. Pero así el lo proyecto de la reconocieron refinería, con ha la generado prudencia, con la prudencia que mucha- le caracteriza, con la prudencia que ¿A le Rocío caracteriza, a Jacob Polensky dijo, el fondo de esa, lo dijo hoy en la mañana, si mal no Sí. recuerdo, el fondo de esa decisión Es para que no haya protestas. es para que por no haya las protestas, que bocas. saboteen la construcción de Dos Sí. Bocas porque ya tienen el antecedente Sí, del me- aeropuerto de Santa Lucía. Sí. Aunque en el aeropuerto de Santa Lucía más bien son la banda de... No fueron protestas de calle, ¿no? No, es Pero se los frenaron. Hay una- La banda de los ampareros, dice. Hay una especie de paranoia, o el cártel, ¿no? De los amparos. Ampareros. Y hay que recordar también que para la construcción del Tren Maya ya ha Pasa habido por- manifestaciones en el sureste igual. Y pasa por Y Tabasco. pasa por Tabasco. Tadeo Castillo nos dice que estamos viviendo una época política donde los tres niveles de gobierno hacen y deshacen a su antojo. Literal, les vale lo que le pase a los ciudadanos y solo se la viven con su dichosa ley del yo-yo y no más, no hacen nada. Gracias, saludos Tadeo, un abrazo. Se podría, Gracias. se podría hablar que el gobierno, y empezando por el presidente, que creo que están siendo ya presas de una aparente paranoia. Sí. O sea, andan ya muy Nerviosos. nerviosos, Excitados muy en pintados, ¿no? en la palabra del presidente. Y de hecho, bueno, si ustedes leen a algunos editorialistas muy identificados, muy comprometidos con el movimiento que encabeza López Obrador, como John Ackerman Ujú. y otros, si han leído algunos textos que han publicado últimamente, Muy fuertes. hablan de una azonada que los grupos más reaccionarios estarían tratando de impulsar, promover Ujú. para hacer fracasar los proyectos del gobierno de López Obrador e incluso para darle no un golpe de Estado, pero sí un golpe suave, como llaman entre comillas, para sacarlo de la presidencia. Incluso hablan en esos escenarios que ellos manejan, hablan de la intentona, incluso de que López Obrador ni siquiera llegue al segundo año de gobierno para que, de acuerdo a la Constitución, Se convoca. si él dejara salir a la presidencia antes de los 2 años, se volvieran a convocar elecciones para elegir a un nuevo presidente. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo Pues- que eso está más complicado, porque Pero- eso sí generaría Estoy mucho de- conflicto social. Bueno, depende de cómo lleguemos a ese momento, ¿no? Las condiciones en que esté el país. Pero sí, creo que en esto hay algo de verosímil, porque bueno, tú ves un país muy convulsionado, muy confrontado, que yo creo que también ahí el presidente ha tenido mucha responsabilidad, Claro. porque A también todo él ha el alentado forzó, mucho, ¿no? Desde el principio. Ese divisionismo, esa confrontación, ¿no?
Pues el español Paco Ignacio Taibo, tan, Sí, por ejemplo. tan morenista que fue. Recalcitrante, todo, ¿no? Y el problema Que lo es, de hecho, Que lo es. la crítica que hace, Ajá. la hace defendiendo al partido. Es En la decir, escuela de Ecuador. los dirigentes de Morena nos están perredizando. Esa Bueno, es un poco la bueno, expresión. también. Que perredizar, entiendo que lo que quiere decir es que se están generando otra vez este movimiento de Una tribus, pugna de tribus. que se conflictúan entre Disputándose las ellas. parcelas de poder, ¿no? Aquí algún día, Raijero, lo llegamos a decir. Fue tan avasallante el triunfo de Morena el año pasado que el único que podía derrocar a Morena es Morena. Y así va a ser. Así va a ser. Sí. Como el PRD convertido en Morena Ujú. derrocó al PRD en el Distrito Federal. Va a volver a pasar lo mismo. Sí. Puede volver. Vamos a darle ¿cómo se llama? No, de hecho El ya se asunto. está remarcando mucho la confrontación, la división interna que hay en Morena. En Morena, Y yo que creo va a que haber. el primer detonante va a ser la elección del próximo dirigente nacional. Ah, Porque sí. hay corrientes ya muy Es Andrés confrontadas, Manuel. ¿no? Claro, Andrés Manuel. Incluso Háblate de Manuel, se está remarcando mucho que eres periodista fifí. Soy precisamente en estas elecciones que estábamos comentando. Comentando, ¿no? Porque, por ejemplo, Jade Cole Polemski, que ahorita es la secretaria general en funciones de presidenta, Ajá. apoyó lo de la ampliación del periodo del gobernador electo de Baja 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 California. California. Y ahorita está apoyando la ley La ley Garrote de Garrote. Tabasco. Que al interior de Morena también hay corrientes que están en contra, tanto, Que a los dos temas tanto lo de se- Baja California se pusieron. como Se lo de opuso Tabasco. Tatiana Cloutier, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar ahora que elijan al dirigente, porque yo creo que si no es una elección que satisfaga a todos los grupos que están contendiendo por la dirigencia, pues yo creo que ahí va a empezar a ver El a primer darse cisma. las primeras fracturas, ¿no? Sí, claro. Y al mismo Sí. tiempo aparece hoy en la prensa nacional, creo que no sé si fue el Financiero, donde hay o el Heraldo, no recuerdo exactamente qué medio nacional, publica una encuesta que señala que un tercio de la población encuestada, que sería un tercio de la población de México, apoyaría no solamente la revocación de mandatos, sino la reelección de Andrés Manuel, lo cual es una cosa muy riesgosa, ¿no? Que se mantenga esa discusión sobre un tema que no debe estar en la opinión pública, porque constitucionalmente Sí, pero él la ha mantenido. él lo ha es decir, fomentado, claro, que la semana pasada firma ante un notario público, porque primero salió la nota de que se había perdido la famosa carta. Entonces, para que no se pierda la famosa carta, firma ante un notario público y dice, a ver, eso está en la Constitución, como para qué tienes ¿Para que qué firmar ante un tiene que firmar? funcionario Pero público, no para- que además no hay ningún procedimiento legal vinculatorio. o Un notario vinculante. público no puede obligar al Ah, sí. presidente a cumplir con algo que, ¿Sabes qué que es dio eso? fe él. Exacto, nada más. Nadie. Lo que el notario público hace es, a ver, yo doy fe De de que que, está este firmando. señor firmó una carta. Está diciendo pendejadas. Y que eso ya, significa que no se va a reelegir. No, porque yo no tengo facultades para eso. para obligarlo, Pero- claro. Fíjate que además ese es un debate estéril, inútil, Es perder el que tiempo. también están provocando los mismos opositores a López Obrador, porque bueno, ¿para qué estás insistiendo en que te quieres reelegir, y el otro lo sigue negando y lo va a seguir negando? Para que esto pase, el Congreso tendría que reformar la Constitución política. Pero no podría en el siguiente, no podría Andrés Manuel todavía, tendría No, que ser hasta tendría una que- presidencia posterior. Pues tendría que reformarse la Constitución política y para eso pues, no la van a tener fácil. Están ensayando en... Pero Para ahora eso va a depender California. mucho de cómo quede conformada En el la 22. próxima próxima Cámara elección. de Diputados. Pero para incluso si esta Cámara de Diputados aprobara esta reforma constitucional y el próximo Congreso la validara, no tendría posibilidad de reelegirse este presidente, sino hasta el que Pues sigue. depende de los transitorios que metieran, ¿no? Sí. Pero normalmente constitucionalmente no tiene validez Mm. inmediata, no tiene. Porque ¿Por estaría, qué? Porque estaría sería- pasando lo que pasó en Baja California. Exacto. Exacto. Con un efecto retroactivo, digamos, Ujú. ¿no? Bueno, lo que pasa es que ¿Usted bueno, se él terminaría imagina? su periodo para el que fue electo, los 6 años, Ajá. ¿no? Y si se llegara a reformar la Constitución para que hubiera reelección en México, pues él podría volver a contender. Que no es el caso de Baja California. Porque él Que ya a ti estaba te eligen electo. por Ajá. 2 años y luego que ya ganaste la elección muy comodinamente,
Échenle otros. cooptas al Congreso para que ellos Lo compras, ¿no? amplíen Ampliando un periodo sobre un amplíen hecho un periodo consumado, a que 5 ya años. era la elección de Claro. los 2 años. Millones de Aquel dólares ya el un voto, proceso ¿no? nuevo. Pues ¿no? es lo que dijeron. Es lo que dijeron, no, ha de haber sido muy diferenciado. Los del PAN debieron ser un poco más Pues caros. son diputados fifís Sí. de millones de Ahora, dólares. sí. Aquí Ahora. cobra una gran importancia, Ray. No se han referido mucho a eso, pero aquí va a ser fundamental en los próximos meses y en el rumbo que tome el gobierno, la Suprema Corte. Sí. Porque Ujú. ahorita todo el mundo dice en Baja California, dice, a ver, esto es anticonstitucional, ¿por qué no se ha metido la Suprema Corte? No, porque tiene que haber Hay un una- proceso. Bueno, la Suprema Corte ya resolvió 2 recursos que metieron los alcaldes, Alcaldes. un par de alcaldes de Baja California. Y los desechó. Sí, porque la Corte no puede determinar sobre algo que no existe. está en vigor. En este momento no se ha promulgado, no se exactamente. ha promulgado. No hay materia. Ajá, Al no haber materia, desechó los El recursos. gobernador saliente no ha promulgado No, Pero Sí, en ¿no? cuanto promulgue, ya, acción. va a haber Claro. un montón de acciones de inconstitucionalidad sobre eso. Y en cuanto promulgue lo de Tabasco, va a haber un montón de acciones de Y Claro. les apuesto que vendrá una ola, una campaña de descalificación hacia la Suprema Corte Ahora, de la Nación. Sí, Mira, Claro, que eso no se ha mantenido. Mira, resulta Esa absurdo que campaña siguen se ha insistiendo en mantenido. que López Obrador se quiere reelegir cuando ya empieza a haber voces que dicen que, bueno, ya el proceso de desgaste que está teniendo también como gobernante ya se empieza. Cuiden su a salud, sentir. hay que checar. Incluso hay quienes dicen que si él se Está muy sometiera enfermo, sí. a la revocación de mandato, quién sabe ¿Quién sabe si la libre? si la pudiera ganar. Uy, Sí. Entonces dices, bueno, ¿para qué sigues insistiendo que se quiere reelegir? Pues sí, ¿No? bueno. Yo creo más que es una cosa inducida por ellos mismos, ¿no? Porque si no fuera así, pues la ignoras. Pero Bueno, eso de que utilizar la bueno, no mañanera faltarán los para radicales. notario, etcétera, tú No eres el que faltarán está los metiendo radicales, el- los todo más es radicales publicidad, todo es que propaganda. No. estén pensando en eso, de que él se tenga que reelegir. Porque él mismo quiere pero pasar a vamos la a ver, historia porque como un presidente que pudo haberse reelegido. Pero Pero dijo que como no. héroe democrático, Como héroe democrático. yo no. porque Puede yo ser. creo que sí se está desgastando muy, Yo- muy Yo acelerado. siento que, digo, aunque es muy anticipado, pues faltan 5 años, por lo menos, Ujú. un poquito menos tal vez, habría que ver cuál es el personaje actual sobre el que Andrés Manuel López Obrador pensaría que su reelección sería real Ujú. y daría continuidad a todos los proyectos. Hay que recordar que Andrés Manuel ha dicho que todo el proyecto que tiene, que lo que le desespera más es que no le va a dar tiempo para acabar con todos sus proyectos, ¿no? Sí. Con todas las propuestas. Entonces, por el momento, creo que Marcelo Ebrard es la persona más Marcelo visible, Ebrard. digamos, de como que se está alimentando para tener en 2024 Ah, eso sí, 24. las mejores posibilidades para sustituir o para ¿cómo se dice? Para suceder a Andrés Manuel, pero además con supuestamente toda los mismos criterios de Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que para que este proyecto de López Obrador cuajara, pues yo creo que lo que uno supondría es de que todo lo que están tratando de hacer ahorita le saliera a la perfección. Uno, el proyecto del nuevo aeropuerto, lo de la refinería de Dos Bocas, Ujú. El tren y, Maya. mejorar y Pemex. sobre todo, pues lo que a mí sí me preocupa más y veo que todas las señales son negativas hasta ahorita, La lo inseguridad. del comportamiento de la economía. Ah, la economía. Que todo el mundo habla, bueno, todo el mundo habla que ya entró a un proceso de desaceleración, ¿no? Pero que prácticamente vamos hacia una recesión. ¿Qué va a pasar? Pues ahí por ejemplo, el Yo anuncio siento de que en un Hacienda... escenario, yo no Fue por creo eso, que ellos Sí, pudieran estar el pensando en una anuncio de reelección. el- O a lo mejor piensan, pero yo lo veo, No, digo, es yo que no lo veo muy factible. Tendrán que echar para ellos. a andar una maquinaria muy sofisticada de propaganda para culpar al pasado, para culpar al mercado internacional, futuro. para culpar al Es que eso te va a seguir decir funcionando esto, 1 o 2 años más, pero ya no vas a poder seguir echando No, la ya culpa no. siempre a los que... Hay a los un que- desgaste el problema brutal ¿sabes en eso. ¿sabes qué? O sea,
no solo la recesión, porque eso implica empleo, implica inversión, trae otras cosas aparejadas que en términos de política tienen un peso específico. Es decir, si hay recesión, implica de manera natural que el gobierno va a dejar de tener recursos. Y si el gobierno deja de tener recursos, los estados van a dejar de tener menos participaciones federales, porque están asociadas a la recaudación. Cuando dejen de tener lana, como sucede en Veracruz, se supone que ahorita no estamos en recesión y no han puesto un foco. Cuando dejen de tener lana y nada más sirvan para pagar nómina, para pagar deuda, olvídate, no van a tener dinero ni para hacer política. Fíjate, yo tengo un punto de vista distinto en ese sentido, ¿no? Yo creo que tampoco es suicida Andrés Manuel. De entrada, por ejemplo, pese a sus reiteradas negativas a la percepción de bancos y mecanismos multilaterales como el BID de que México está en recesión, que siempre dice yo tengo otros datos y demás, en cambio lo pudo convencer el secretario de Hacienda de abrir la inversión pública de manera abierta y total, ¿no? Más de 400,000 millones de pesos se van a abrir en este año, y no solamente para lo que resta del año, sino incluso se han abierto las licitaciones para 2020. O sea, ¿qué señal quieren dar? Bueno, que se dinamice la economía, sobre todo en uno de los sectores más importantes y que ha estado a la baja, que es el de la construcción, ¿no? Si hay ese tipo de chispazos, digamos, puede revertir esta cuestión de la economía. Están tratando de paliar la recesión. Esa es una de las cosas. La otra, efectivamente, uno de los elementos en contra de Andrés Manuel es el asunto de salud, ¿no? Que está desfondado el rollo de salud. Está desfondado en la cuestión de la educación, ¿no? Porque ha habido un retroceso en ese sentido, ¿no? Está la cuestión de la economía, está el de la seguridad pública. En la seguridad pública yo no veo por dónde le puedan entrar, porque la principal apuesta de Andrés Manuel López Obrador es ganarle a la delincuencia a los jóvenes mediante ese tipo de incentivos que son ya son aprovechados y que ya han sido en algunos casos manchados por la corrupción, no del Estado tal vez, pero sí de los particulares, como el de Jóvenes Sembrando el Futuro. Construyendo el futuro, que les dan una beca de 3.500, 3.600 pesos mensuales. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? A ver, ven, yo te voy a pagar esa cantidad, fírmale aquí, ¿no? Y se están quedando con el dinero, o están evitando el pago de salarios y la creación de plazas y demás. Pero si hay la posibilidad en un momento dado de que fructifique a finales de este año, principio del próximo, este proyecto de salud, de bienestar, de salud-bienestar, y empieza a resolverse esta serie de problemas, porque es una actitud de Andrés Manuel: esto me está causando ruido, vamos a cerrarlo, ¿no? Y mientras construimos acá lo otro, como el caso de los guachicoleros, ¿no? Pero a mí me parece que puede tener cierta posibilidad. Yo no le doy 1 o 2 años, yo le doy un poco más. Mira, pero tiene muchas aristas, Álvaro. Lo que publicó, no sé si lo leíste ayer, Carlos Manuel Ursúa. Sí, como y dice que hay una parte que va a ver al presidente y le dice: presidente, no te preocupes, aquí está el Plan Nacional de Desarrollo. Dice: oiga, pero yo ya tenía uno, Y entonces que le dice: a ver, con todo respeto, esto es un manifiesto político, no es un Plan Nacional de Desarrollo, no trae metas, no trae, etcétera. Nada medible. Ajá. Entonces ya le dijo: no, este es el que se va al Congreso. Entonces que se regresa a su oficina, dijo: a ver cuántas cajas necesito para meter mis cosas. ¿Qué es lo que pasa? Va a pasar lo que ahorita acabas de referir. Ante la emergencia, saca 400,000 millones de pesos, y gástalos en lo que puedas, que veas que... Y me explico, va a llegar un momento en que ni el dinero les va a alcanzar, porque no hay, digamos, una inversión programada que permita lograr objetivos. Lo único que están haciendo es meter 400,000 millones de pesos a la economía para ver si se levanta. Y lo dijo él, lo dijo el secretario de Hacienda: no hay plan, no hay metas, no hay programas. Hay Bueno, eso sintetiza lo que declaró hoy López Obrador. No sé si vieron la declaración que hizo.
¿De cuáles? De todas las miles que hizo, ¿no? Que dio. De que la economía no tiene por qué manejarla un economista. Ah, no, eso sí. Que es como si le encargaras a un militar la seguridad la paz. O la seguridad. Caramba. Que se me hace contradictorio porque precisamente ahorita la estrategia de seguridad pública para construir la paz se las es la entregó a Guardia los militares. Sí, Pero o sea, nadie reflexiona en esa Ah, no, es lo que contradicción. diga el hombre ya, ¿no? Caramba. Por cierto, ¿ya vieron que el subsecretario de Hacienda es un papanteco de apellido Llorio? Es Llorio, ajá. de los Llorios. El aquí. que fue nombrado ya. Un papanteco de apellido Llorio, O sea que que no los- es familiar directo de Domingo. Ya les No, para si- allá, si ya no les te para allá. ya valió. Pero ya debe andar por ahí. Ya estaba ahí haciendo que Ah, salga. su madre. Oye, ¿Quién hasta sabe ya si- se va a esperar que sea su sobrino, A lo no mejor- va con que se apelliden igual. América a lo mejor también ya está haciendo debe antesala, estar ¿no? repartiendo tarjetas. Sí. Ya Sí. valimos, madre. No, pues hay dicen que es un nuevo puente también positivo, ¿no? Para, Pues sí. para el estado de Veracruz. Para domingo, ¿eh? Además, Oye, formado Luis, también. en Poza Rica hasta la educación media superior y de ahí al TEC de Monterrey, ¿no? Pero es yo leí Creo su que perfil, no sé si tenga relación con el secretario de Finanzas de aquí del gobierno del estado, con pues José Luis ¿Qué es de Lima. Poza Rica? de Poza Rica. seguramente se conocen, pero Además creo que coincidieron porque Ujú. este Pate estuvo en el gobierno del Distrito Federal. así es. Y entonces es gente capacitada en lo técnico de manera muy Sí, destacada, un técnico. que contrastan, ¿no? Con esta idea que ustedes han estado Es comentando. muy cercano del- al secretario. Y es muy cercano al secretario, ¿no? Además, con una experiencia profesional de manejo de economía. Fue volador de niño. Fue volador de niño. O volará las finanzas. Ajá. Pero mira, lo que sucede, yo creo que lo mismo que sucede en el caso de Veracruz, desde mi punto de vista, que hay un manejo incorrecto de la política Ah, ya, política, tampoco. Y de la ¿De economía. veras? y sin embargo, desde mi punto de vista hay una modulación técnica del manejo presupuestal mucho más seria en ese sentido. Ah, que aquí en acá, Veracruz. En Veracruz. Sí, aquí Y en el ajá. caso del gobierno federal, mientras vemos toda la parafernalia política del señor presidente, Ujú. creo que Herrera tiene muchísimos argumentos en términos de a lo mejor convencer a Andrés Manuel, o por lo menos de no soltar, por ejemplo, el a ver, caso si de digo, Rocío Nale, no hay que ser pesimista de Pesimistas, todo, pero claro. si no lo convenció Ursúa ante las evidencias que le dijo, a ver, lo suyo es un manifiesto, pongámoslo como prólogo del plan. Pues sí. En eso pierda, usted tiene una Ujú. serie de ideas, principios, valores, pongámoslo como el prefacio del plan. No. El problema es a quién le hace caso, si a alguien le hace caso, ¿no? ¿No? ¿Y cuál es el problema? De verdad, o sea, estamos volviendo a un echeverrismo en que no haya plan nacional de desarrollo, en que todo era a voluntad del presidente. Ocurrencias del presidente. en que no se podía El presidente fiscalizar tiene nada. una adversión brutal contra todo lo que representó, digamos, el ascenso de los tecnócratas. Por Porque eso fue se refiere a que desplazado, los economistas, no fue, porque desplazó a todo el viejo PRI. Sí. Pero la cuarta transformación está destruyendo todo lo nuevo para recuperar todo lo viejo. Es decir, un presidente que a capricho dice, entonces, está tirando la casa para volver a construir la casa en la que vivía en Y la choza. 1970. Bajar ahí para Sí, poner es ahí la difícil. hamaca y demás cosas. ¿No? ¿Viste el video que estábamos viendo el otro día? De una gira que hace a Nayarit o no sé dónde, y hace una escala, que incluso lo publicaron mucho, y ya luego se viralizó el video, en que le dan un jugo de caña y dice, esta es la economía que estamos Ah, impulsando. sí, y bueno, dice, a sí, ver, hombre, fulano, sí. y agarra Sácate al caballo, cara. Ajá. Sí, imagínate la gente, Sí. digo, yo no soy tecnócrata ni aspiro a hacerlo, pero imagínate la gente de la OMC cuando dice, vamos a hacer negocios a México, dice, a ver, No, y de el la organización presidente es esta- la economía que no, hombre, La olvídate. Organización Internacional de Protección de Animales, PETA, se pronunció inmediatamente En contra de eso. Sí, porque- Pero además sí. este modelo ¿Qué de dice? trapi- Pobre este- presidente. No, pero- Pobre asno. No, perdón, es bueno. En los países de Europa, digo, con todo respeto, pero han de decir, a ver, ¿cuál es la Carlos, no lo diferencia entre chingues. Guatemala y México, o entre Haití y México, si siguen produciendo caña con un caballo que da vueltas sobre un Produciendo jugo de caña? Trapiche se llama El trapiche. método. Trapiche. Bueno, el modelo trapichero fue de finales del siglo XIX, cabrón. O sea,
Después fue sustituido por los ingenios azucareros. Cuando ya tuvimos azúcar en... Pero eso es Pero neoliberalismo. antes era Eso es la... capitalismo. Sí, pero no. ¿cómo se llama? Eso es capitalismo. Tú eres ya lo fifí, estoy diciendo. la conservador. La panela. Ajá. Sí. Panelero. Panelero. Entonces, ese es el problema, o sea, que no hay una ruta. Y no lo dicen sus adversarios políticos, no lo dicen los medios fifís, no lo dicen los No. tecnócratas, lo dice la gente que estuvo manejando la hacienda pública del país. No hay plan. Yo me salí porque no hay plan. Y ya ves, los dos personajes que mencionó Andrés Manuel, creo que fueron directores del IMSS. Jesús Sí. Reyes Heroles y el otro, ¿cómo se llamaba? Hubo dos exdirectores del IMSS. Que Yo a mí me Ledo parece- también fue director del IMSS. ¿Quién? ¿no? Muñoz Ledo. Sí, no, pero fue otro. Ortiz Mena Ortiz Ortiz Mena. Mena. O sea, evocó a Ortiz Mena y a Jesús Reyes Heroles. y pone a Zoe Robledo. Que en su vida ha tenido nada que ver con la salud. Bueno, ya se dieron cuenta que no hemos tocado el gobierno estatal hoy. No, ¿cómo no? Bueno, Yo- pero vaya, Sí, no, no, tiene razón. Por pero- culpa de Winkler. Ya sí. lo platicaremos con calma. Mañana Culpa se de Winkler. se define lo de la Que está reestructuración. temblando, ¿no? Mañana, además en la última sesión ordinaria, ¿no? Mañana se cierra el periodo ordinario de sesiones y A ver, van con la si no los que decían que se fue a Vancouver Miércoles. aparecen en Nueva York. Mañana ¿no? miércoles. No, mañana. mañana. Los miércoles, ¿no? Nada más martes y jueves. Pero mañana es el último. Mañana es el último Mañana, día del mes, perfecto, que mañana mañana sí. cierra el periodo ordinario de sesiones. Hoy estuvo el secretario de Finanzas en el Congreso con los diputados panistas, Sí, hablando de lo de la reestructura. eso explicar, ¿no? Mañana es probable que veamos la repetición de la sesión de hace 2 años. Hace 2 años. Nada más con los papeles intercambiados. Ah, qué bueno. Morena Sí. defendiendo a muerte y el PAN criticando todo. Fíjate Así que fue la sesión de hace 2 años. yo creo que desde mi punto de vista, y si el secretario de Finanzas lo que busca es una aprobación, ¿cómo le dicen? Por unanimidad. Unánime, no va a ser mañana esto, sino que se va a tener que convocar un periodo extraordinario. Ese es mi punto de vista. Y No, Muchos, es, por lo menos eran 7 u 8 morenistas, creo que ahora se habla de 5, no es muy seguro, que están en oposición a esto. Todos ellos manejados, según parece, por Manuel Huerta, de Donde Guevara, Sí, quien ha Manuel Huerta se dispuesto ha pronunciado en contra de la reestructuración. de la reestructuración de deuda, y ahí está Magdaleno, que siempre ha sido su caballito de Ajá. batalla, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo está por lo menos hoy se reunió Sería- con los panistas. No ha habido una expresión pública de los panistas que digan a partir de la conversación que tuvimos con el secretario de Finanzas, sí. no vamos, ¿no? Que dijeran, se abortó la reunión, no hubo resultados y crispó. El silencio Sí, no han hecho lo contrario tampoco, ¿no? pareciera Sí. indicar que hay- están dialogando en buenos Ujú. términos, ¿no? Ujú. Si no, ya hubieran salido a dinamitar la sesión de mañana y no lo han hecho. Y lo curioso sería que intereses al interior de Morena pues sean los que saboteen esta intención, ¿no? Que es lo más raro, ¿no? Como ocurrió con el caso Winkler, Como ¿no? ocurrió con el juicio caso político Winkler, de ¿no? Winkler, ¿no? Pero ahí va Bueno. por la segunda. Pues hay que felicitar al secretario de Salud, que ya se pronunció en favor de una ley garrote en Veracruz. Pero lo hace por gusto. Lo hace por placer, convicción. Por gusto, por el O orden. sea, sí. ¿Me entiendes? Oye, hablando de doctores, ¿cómo le fue a Andrés Manuel ¿Qué en su fue? visita? Pues los Al médicos... proctólogo. No. No, pues en su ¿Cómo le bolita, está? ¿cómo Bueno, le se fue tiene con que la... revisar su el cáncer. bolica. Se tiene que revisar Sí, que no y se se le le cáncer ocurrió de subir a próstata, dos- ¿o cómo? ir a dos pasantes a tomar el micrófono y pues le soltaron que no, que la verdad es que las posibilidades que hay para las y los pasantes de medicina en los hospitales públicos son nulas, ¿no? No les pagan. Y gente diciendo ahí, tiraron las vallas en el meeting diciendo, es que lo que vienen aquí a presumir no es cierto, Exacto. no es cierto. Movidos quién sabe por quién, pero ahí había médicos A ver, de bata pero- y gafet. Sí. A lo mejor algunos, no todos están No movidos, todos. pero ya está siendo recurrente que donde se pare, Pero incluso Hay sí manifestación. les dio la razón, ¿eh? Sí, en el discurso Les digo estuvo... que, bueno, que muchos creían que lo engañaban, pero Ujú. que él Que no se está... no estaba chupando el dedo. Chupándose el dedo. Pero Y que pues- iba Tomar medidas. a visitarlos con más frecuencia.
Que ese es el problema, ¿no? Que tengan que estar visitando todos los municipios Cuando como para se tener tiene todo en que orden. Puedes distribuir mandar los- Y Huerta, por ejemplo, y a Huerta. 200. Ajá. Bueno, hay que tener en cuenta que ahí en Songolica el dirigente de los doctores se llama Héctor Rosete. Sí, pues son puro Contreras. ¿Eh? Listo. Sale, gracias. Vámonos, gracias, Víctor. Próxima. Puro Contreras. Ya A le- ver si a la